Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Las sierras de Córdoba ocupan un buen sector del territorio de la provincia. El total aproximado en hectáreas es de más de 2.400.000. Pero fíjense, entre el 99 y el 2020, el año pasado, se quemaron 1 millón de hectáreas. Esto es el 40% de la superficie. Por eso es importante poner la atención en lo que pasa ahí, por qué se produce y por qué no. La semana pasada empezamos a hablar con Melissa Giorgis, que es investigadora científica del CONICET, es autora de un informe también sobre lo que ocurre ahí, y nos decía que hay que atender la frecuencia y las escalas de los incendios. Nos habló de Yellowstone, en la región chaqueña, nos habló de que en esos espacios se producen lo que se llaman grandes incendios, ¿no? Y que cuando ocurren, la materia orgánica se dispersa rápidamente por el viento, por la lluvia, si pisamos, si metemos animales enseguida. Por lo tanto, hay que tener políticas específicas de acuerdo a cada sistema. Y hoy vamos a retomar justamente con Melissa para, yo diría, para arrancar hablando sobre si el fuego siempre es algo malo. Hay una visión un poco antropocéntrica del fuego que ella podría explicarnos y empezar a desatar ese nudo de la temática que vamos a abordar hoy. ¿Cómo estás, Melissa? Muy buen día. Sí, es una pregunta buenísima, y como empezamos a charlar el sábado pasado, el fuego es parte de la historia del planeta en muchos ecosistemas, y entonces no en todos los ecosistemas es algo malo. El problema es que como seres humanos hemos alterado esa frecuencia e intensidad en casi todo el planeta. Hoy somos los que definimos más o menos dónde se quema y no, y entonces eso hace que el daño sobre los ecosistemas sea muy fuerte cuando las intensidades y frecuencias se aumentan muchísimo. Uh-huh. Por ejemplo, en Córdoba, en muchos de los lugares que, bueno, el año pasado recién contabas que se quemaron muchísimas hectáreas, hay una recurrencia de los fuegos. En los sitios en general que se queman son pastizales y matorrales, y se vuelve a requemar probablemente en los 15 o 30 años siguientes, se queman nuevamente. Entonces, en esos sistemas, por ejemplo, la mayoría de la sierra está cubierta de matorrales. Es imposible que esos matorrales, por sucesión, puedan transformarse en un bosque, porque en general se vuelven a quemar de nuevo. Entonces, Claro. Es una de las principales razones por la cual tenemos muy poquita cobertura de bosques en las sierras, que solo cubren el 5%. Esta semana hubo tormentas eléctricas. Los rayos también suelen originar incendios, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que pasa, de nuevo, en Córdoba se han detectado muchos incendios, incluso en la parte alta, en la zona del Champaquí, en esa zona bien alta. Hay fuegos por rayos. Lo que pasa es que están asociados generalmente a lluvias posteriores, entonces son muy chiquitos, de escalas muy pequeñas, Claro. muy pocas hectáreas. Entonces, eso de nuevo, justo lo mencionaste antes, no son lo mismo las escalas cuando los incendios ocurren aquí en agosto, septiembre, que es muy seco, no llueve, y en general alguien los prende queriendo sin querer, y entonces es casi imposible frenarlo porque está muy seco, hay mucho viento norte, este, y bueno, pasa lo que nos pasa todos los años. El año pasado fue sumamente seco, caluroso. Este año fue un poco más frío, y por eso tuvimos esas escalas de incendios tremendas. Estamos hablando con Melissa Giorgis, es investigadora científica del CONICET, sobre los incendios en Córdoba. Nos acaba de decir, se producen en pequeña escala, pero nosotros antes habíamos visto que la sumatoria de esos incendios dan una escala mucho mayor por la cantidad de hectáreas que abarca. Y ella es autora del informe Recomendaciones para la restauración ecológica de justamente ambientes serranos afectados por incendios. Cruz, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Y sorprendido, recién mencionabas la frecuencia con la que
por ejemplo, los pastos o matorrales se pueden prender en un ecosistema como el de Córdoba. Y un poco lo que me preguntaba es, cuando se desarrollan las comunidades, no siempre están enteradas de esto, ¿no? Como que ahí hay algo también tenemos un desconocimiento en general, y esto lo pienso en clave de quienes llevan adelante a veces las políticas públicas, el desarrollo de infraestructura, como también cualquier habitante, sin importar su grado de responsabilidad sobre el desarrollo de las comunidades en determinados espacios, pero pareciera que tenemos que saber o aprender más de cada ecosistema, ¿no? Porque de repente nos puede suceder que nos podemos instalar en un lugar donde cada 30 o 20 años se prende fuego, y eso puede terminar alterando o damnificando nuestro proyecto, nuestra salud, nuestra vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Primero, de nuevo, cada ecosistema de Argentina tiene su frecuencia, así que vamos a seguir hablando de Córdoba un poco, si les parece. Pero otra cosa que justamente está pasando de los últimos años es que ha aumentado, digamos, las ciudades se están expandiendo sobre la matriz de las sierras, en la parte alta. Entonces tenemos esas casitas por todos lados, y eso aumenta uno de los tipos de fuego que se llaman fuegos de interfase, que son entre la zona urbana y rural. Y entonces por eso lo mismo pasa en Estados Unidos, en muchos lugares. Hay mucha probabilidad de que esos incendios ocurran en cabañas, en casas, y por eso comprometen y económicamente tienen muchísimo daño y a veces de vidas, ¿no? Entonces, uno de los problemas más grandes que hay en Córdoba son esos incendios de interfase, que cada vez pueden ser más frecuentes porque aumentamos la matriz urbana y el contacto de las casas con la ciudad. Eso también tiene que ver con seguramente lo han hablado en la radio, con la importancia de planificar el territorio y cómo organizarnos para vivir, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más graves, y por eso también están siendo tan dañados, a veces cabañas enteras se prenden fuego, la zona de Calamuchita, donde hay muchos pinares que se prenden, los fuegos ahí son muy intensos, tienen unas resinas que, bueno, los conocerán, son muy fáciles de prender, entonces esos fuegos son intensos, muy explosivos, y entonces, bueno, es muy probable que esas cabañas se quemen. Se han quemado este año, el año pasado, en el 2011. Es notable cómo de a poco los incendios, los fuegos, en este caso estamos hablando específicamente de Córdoba, pero empiezan a ingresar en las conversaciones cotidianas de las personas. Creo que después del balance que podemos hacer de alrededor de 1 millón de hectáreas que se ha prendido fuego el año pasado, contando por lo menos 14 provincias que atravesaron estos desastres naturales, la realidad es que es un tema sobre el que nos dimos cuenta que por lo menos en esta región, por lo menos en Argentina, es importante que aprendamos a vincularnos con él. Primero, para empezar a generar políticas de prevención. Hay que dejar de atajar penales porque el fuego avanza más rápido que las decisiones para apagarlo, ¿no? Entonces, por un lado, la prevención. Y por otra, todo este tipo de información que nos ayuda también a hablar con certeza, que hablar con certeza me parece y con conocimiento contribuye también a las políticas necesarias para poder empezar a combatirlo y generar una identidad, por sobre todas las cosas, de una ciudadanía que se vincule a poder exigir y pedir por políticas que empiecen a considerar esto. Melissa Giorgis está del otro lado de la línea, es investigadora científica del CONICET, con ella estamos conversando. Y te queríamos preguntar, Melissa, ¿qué papel juega la disponibilidad que suelen expresar los vecinos? El estudio dice por ahí que tienen una gran voluntad para colaborar en la reforestación, por ejemplo. Sí, bueno, el año pasado, siempre que hay incendios, siempre hay una gran alerta de los vecinos, y el año pasado fue increíble, fue efecto pandemia también, y que además se quemaron muchísimas hectáreas, así que eso fue como muy interesante, pero por eso nosotros hace unos años eso escribimos como esas recomendaciones generales, porque a veces se piensa que lo más importante es ir a reforestar, y en realidad en Córdoba todas las leñosas que tenemos están adaptadas al fuego y rebrotan sin problema.
Claro. Entonces, muchas veces no hay que reforestar, sino que, bueno, hay que cuidar ese suelo que queda completamente expuesto a la erosión. Entonces, una de las primeras, si hay ganado en ese lugar, lo primero es sacarlo. Sí, claro. Por unos meses hasta que se recupere esa matriz, ¿no? Ahí Y después aparece que se usan herbicidas para hacer cortafuegos. Nos gustaría que puedas explicarnos esto, cómo los herbicidas juegan ese papel y en todo caso después las acciones de restauración a corto plazo. ¿Qué se puede y qué no? ¿Es habitual y se puede usar herbicidas para hacer los cortafuegos? ¿Cómo lo hacen? Yo en Córdoba no he visto que hagan cortafuegos con herbicidas a grandes escalas. Puede que haya sucedido. Sí, en general se cortan y se hacen como caminos para acceder. Pero este año recién, después de toda la movida que hubo del año pasado de los vecinos, se armaron como brigadas casi de los vecinos en casi todas las ciudades de las Sierras Chicas, así que el Estado tuvo que armar como una especie de ente que regule eso, y ahí se empezaron como a repensar estos cortafuegos. Antes eran más que el Estado, los vecinos lo hacían. Entonces recién ahora se están empezando a planificar, al menos en Córdoba, quizás en otras provincias que también se queman, como Chaco, Catamarca, pueden llegar a usar, hay unos herbicidas específicos para leñosas que se llaman tocón y togal, que ahí están permitidos para usar, para hacer desmonte químico, capaz que lo usen con eso. Ajá. Pero en Córdoba lo que he visto es que se pasa y se corta, digamos, y se hace como una calle por donde se puede subir y eso es un cortafuegos. También hay en el Quebrada del Condorito, en Parques, hay algunos cortafuegos, pero es algo que se tendría que trabajar, ¿no? Acciones de restauración a corto plazo, ¿qué se puede y qué no? Sí, Algo habías adelantado la otra semana, pero vayamos no sé si ahora completo. Sí, acciones de restauración, lo primero que le contaba era eso, sacar el ganado para empezar, y en lugares que tienen como mucha pendiente, otra de las tareas que se pueden hacer es como se suelen tirar ramas o hacer algunas especies de terrazas para que no se pierda tanto suelo, que es uno de los impactos más grandes. Y después se pueden hacer, como dependiendo de lo que se quiera restaurar y cómo, algunas acciones de reforestación, y otra de las acciones que a veces en Córdoba seguramente han hablado de estas problemáticas son la invasión por especies exóticas. Entonces a veces el fuego, por ejemplo, ahí ya depende más de la ecología de la especie, muchos pinares, muchas especies de pinos están adaptadas a los fuegos, entonces lo que viene después del fuego básicamente es miles y miles de pinitos chiquitos, digamos. Y eso genera una biomasa combustible, que eso ocurre mucho y es lindo para charlar con gente de Bariloche. Y es como que la sociedad se genera un sistema que se vuelve a reprender mucho más fácil que los bosques nativos de Bariloche. Entonces eso se genera como una retroalimentación y quedan atrapados en un ciclo de más probabilidad de quemarse. Entonces, en Córdoba también eso sucede con algunas especies de pinos, y también está pasando con algunas especies de pastos invasores, digamos, que generan una matriz más fácil de prenderse que es la de los pastos nativos, que regenera un poco diferente. Uh-huh. Así que bueno, es todo un ensayo y una mirada muy importante de qué había en ese lugar, como para qué actuar. Se pueden generar políticas generales a nivel del país, pero cada ecosistema necesita tener políticas locales. Entonces es como casi imposible decir, bueno, salgamos y plantemos en todos lados esto, agarró como salió el gobierno de Córdoba, y no es recomendable. Nosotros desde muchas organizaciones criticamos esa política que salió el gobernador a decir, porque bueno, no es la solución. Bien, Melissa, muchas gracias por darnos estas pistas para entender mejor, para comprender también desde todas las ciudades. Aunque no vivas en Córdoba, hace falta saber estos aspectos por el futuro, por el presente también.
¿Cuáles son? ¿Podrías identificar a los pájaros que están silbando detrás tuyo o no? Además del perro, tengo Sí, varios. Bueno, yo vivo en una ciudad muy bonita que se llama Río Ceballos. Y sí. en mi casa tengo un montón de pajaritos. Hay algunos colibríes de vuelta, hay unos naranjeros y a ver qué veo más por ahí. Bueno, hay muchas palomas y demás, pero justo tengo un patio también que tengo varias especies nativas que se llenan de estos naranjeros a comer los frutitos y de muchos picaflores. Ha sido hermoso ese Muy marco. lindo. Sí, un abrazo grande. Muchas gracias, Bueno. Melissa, por todo. Muchas gracias, que anden bien. Chau, chau. Igualmente, Melissa Georgis es investigadora científica del CONICET. Hizo un informe que se llama Recomendaciones para restaurar los ambientes serranos que han sido afectados por los incendios y nos transmitió buena parte de sus saberes e investigación. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.